Bueno, gracias a todos por venir. Hoy es un tema que es uno de los que más me gusta porque prácticamente nosotros podemos aprender más de nosotros y poder saber cómo encontrar técnicas para poder tomar mejores decisiones. Entonces, a este tema se llama engaño psicológico del autocontrol. Antes de empezar con eso, vamos a llevar cuántos engaños llevamos de todos los temas de esta serie de engaños. Tenemos primero la filosofía, porque hablábamos de si existía Dios, si había un ser o no ser, etcétera, y llegamos a la conclusión de que no puedes meter filosofía en el existencialismo o en el creacionismo. Número 2, que vimos el tema de que hay dos Cristos. Aprendimos sobre que había un engaño de que existe solo un Cristo y es mentira porque al final hay uno que se venera más al sol y al otro que es el Cristo de la Biblia. Después llegamos al tercer tema, que era el sistema piramidal del mundo, el cual cuenta cómo la academia ha influido en tácticas o temas falsos porque buscan engañar a las personas a través del teatro, a través de la música, a través de estimulaciones, pero no a través de la historia. Y por último, hablamos de la evolución, que de esto hablamos dos temas, donde pudimos comprobar con pruebas que están en el internet, que están en información científica, estadísticas y cosas también de sentido común, donde se puede comprobar que la evolución no existe, sino más bien hay un tema de devolución. Y hoy vamos a hablar más del tema psicológico. Entonces, la primera pregunta es, ¿domino o me dominan? Joseph Goebbels, que fue uno de los principales estrategas, uno de la propaganda nazi en la Segunda Guerra Mundial, él decía esto: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras yo utilizo un sistema de repetición, las personas pueden llegar a creerse de lo que se está repitiendo. Entonces, solo veamos un video de este punto porque se llama sesgo de la familiaridad. Sesgo psicológico de la familiaridad. Te cuento qué es. Hay un principio clave en la publicidad. ¿Sabes cuál es? La repetición. La repetición. La repetición. Si tu cliente potencial ve tu publicidad una sola vez, no servirá de gran cosa, porque estadísticamente debe verla unas 10 veces para que sea eficaz. ¿Sabes a qué se debe? Al sesgo de familiaridad. Y es que cuantas más veces vemos una publicidad o una persona, más cercana la consideramos. Y cuanto más cercana, más familiar. Y cuanto más familiar, más confiamos en ella. Resumiendo, cuantas más veces te vea tu cliente potencial, más confiará en ti. Y oye, una cosa no debería tener gran cosa que ver con la otra, pero el cerebro humano funciona así. Es el sesgo de familiaridad. Se usa mucho en publicidad, pero ¿sabes dónde funciona todavía mejor? A través del contenido que subes en redes sociales. Lo que buscamos, en parte, es que tu cliente potencial te vea de forma recurrente, día tras día, tras día, tras día, hasta que seas una cara familiar. Y eso generará confianza en ti. Y cuando necesiten tus servicios, ¿a quién crees que acudirán? ¿A la persona que llevan semanas o meses viendo o a la competencia? Que además seguro que la competencia se esconde detrás de un logo, cosa que todavía agrava más las cosas. Si esto resuena contigo y crees que te puede ayudar en el negocio, es exactamente lo que enseño paso a paso en la formación Un Límite. Bueno, entonces prácticamente lo que está hablando esta persona, ¿cuántas veces no lo hemos visto en la propaganda política de Guatemala? Tanto que pusieron un límite de que no podían pasarse de un presupuesto de campaña. Pero realmente eso hacían, ponían en cada poste, en cada esquina, en tu casa, en las redes sociales, hasta que se memorizara la persona y le generara más confianza al momento de votar. Esa era una estrategia que utilizaban los políticos también. Entonces era lo que también mencionaba Goebbels: mientras nosotros usamos un tema de repetición, vamos a lograr alcanzar a otra persona. También funcionan las relaciones. Hay gente que se casa con el mejor amigo del colegio, con la persona que estudió conmigo en la universidad, con un amigo del primo de la familia que siempre aparecía en los cumpleaños, etc. ¿Por qué? Por este mismo sesgo de la familiaridad, genera confianza. Entonces, nuestra toma de decisión está basada en un sesgo que veo constantemente. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo crearle ideas a terceros.
A mí me encantaba esta película, no sé cuántos de aquí vieron la película Inception, pero hay algo muy interesante que menciona Leonardo DiCaprio cuando este dueño de otra compañía asiática le decía: yo quiero destronarme al otro y quiero que le implantes una idea que crea que viene de él. Y él dice: esto es imposible, porque si yo te digo a vos, piensa en elefantes, ¿en qué estás pensando? En elefantes, sí, pero sabe que la idea nació de Leonardo DiCaprio y no de él mismo como tal. Entonces, pero hay una forma indirecta de poder hacer que la gente crea que una idea es de uno. Conozcamos a Justin Willman. Este famoso ilusionista de Gran Bretaña está a punto de engañar a 3 influencers famosos de su país. Estos 3 influencers son una actriz que se llama Griffin, una bailarina que se llama Dito y un bloguero que se llama Andrew. Entonces él les va a dar las instrucciones a ellos 3. Entonces ellos tienen que competir entre ellos a ver quién hace la mejor foto viral. Pero él les da unos ciertos tipos, porque él dice: yo soy un influencer también y les voy a contar lo que yo hago. Y él le cuenta a ellos y les enseña varias fotos que él ha subido. Mostró de su hashtag #IceIceBaby, que era como lo de su tiempo, entonces quería mostrarles eso que él subía en sus fotos. También mostró a su hija que se estaba columpiando y mientras se columpiaba se queda dormida. Les muestra uno donde él les está enseñando una bandeja de comida que se escuchaba, que se miraba bastante delicioso. También les enseña un churro, pero se lo pone en la boca. Así como que diciendo: miren qué carita feliz la que hice con este churro. Y por último viene a su hija jugando con una sandía. Entonces, él diría: qué bonitas son estas fotos, mientras los influencers lo miraban con cara de qué raro sos, porque yo no subiría ese tipo de fotos. Él les enseñaba diciendo: yo es así como soy influencer. Entonces, los 3 tenían la misma foto, prácticamente. ¿Por qué? Porque él les mostró antes cosas indirectamente, o sea, mensajes subliminales de cómo él hacía sus propias fotos, y ellos competían sabiendo que tenían un montón de lugares para tomarse las fotos. No le atinaron a ninguna. Y lo más chistoso es que hasta con el mismo post de Trey Cool. ¿Por qué? Porque lo mencionó una vez. Esto es como Trash Chic. Esto es como Trey Cool Ones. Entonces cuando él utiliza esas frases, a ellos se les quedó impregnado y ellos lo utilizan como que hubiera venido de ellos. Pero él ya lo tenía todo planeado. Planeó el lugar, planeó los elementos y sabía con qué atacar a las personas. Entonces mi pregunta aquí es: ¿qué es este tipo de cosas que él utiliza? Es hipnotismo a través de imágenes o palabras subliminales. Si ustedes utilizan en los medios de comunicación y ponen, por ejemplo, aquí el protagonista de la película está aquí enfrente, pero atrás hay un cereal de Fruit Loops, por ejemplo, van a ver después, cuando termine de ser lanzada esa película y más de millones de personas la fueron a ver, van a ver cómo también las ventas de Fruit Loops aumentan sin necesidad de que el protagonista haya agarrado los Fruit Loops, simplemente con que hubieran estado atrás. ¿Por qué? Porque el subconsciente logra captar eso. Entonces, ¿y qué dice la Biblia? En Mateo 6, 22, 23 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces imagínense, ese versículo me encanta porque ¿de dónde obtenemos nuestras ideas actuales? De la televisión, de las redes sociales y hasta de la música. Todo el día pasamos, y la vez pasada hablamos de la academia también. Y la academia, ¿qué es lo que nos enseña? También es engaños. Entonces todo el día pasamos recibiendo todo este tipo de tinieblas, como diría en la palabra de Dios, y empezamos a actuar creyendo nosotros que lo hacemos por nuestra cuenta, pero realmente simplemente repetimos cosas que nos dicen, creyendo las que son verdad, cuando desde el inicio de la presentación dijimos son mentiras, pero nosotros lo empezamos a creer como verdad y creemos que nace de nosotros, cuando realmente solo fuimos influenciados.
Y llegamos a creer que son nuestras ideas y así te lo venden que tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo. Nike con Just Do It, la ley de atracción con que lo manifiestas, lo atraes. El You Can Do It, este es un meme famoso de una película chistosa que salió hace años. Richard Branson diciendo que yo me volví millonario porque yo solo me atiraba al agua y así tenía éxito y éxito tras éxito. Daniel Aviv, que utiliza frases motivacionales. Michael Jordan, que te dice que te esfuerces hasta sacarte la última gota para poder lograr hacer el mejor. Y todo eso es mentira. ¿Qué dice la Biblia? Porque alguien me va a decir ahorita, no, pero Josué 1:9 lo dice, Jorge. Dice, mira que te mando que te esfuerces. Hay que esforzarse. Y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Me llama la atención este versículo, porque cuando ustedes ven el contexto bíblico, cuando leen toda la Biblia, se van a dar cuenta de algo. Dios nunca pide que uno se esfuerce, pero este versículo como que lo contradice. Es como que diciendo, no, yo sí tengo que actuar por mi propia mano, por mi propio control, por mi propia voluntad y esforzarme a conseguir lo que yo busco porque Dios me apoya. Pero si ustedes buscan en las primeras traducciones, yo agarré la King James y miren cómo cambia. Dice, mira que te mando que tengas buen coraje y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El que ya leyó completa la Biblia, va a hacer más sentido este versículo que el anterior, y este es uno de los primeros que salió. O sea que los demás, las nuevas traducciones han cambiado eso, y realmente no es un tema de esfuerzo. Porque el esfuerzo, bien menciona Santiago también, que uno no tiene que llegar a pasarse de sus límites. Entonces, hay que tener solo buen coraje y confiar en Dios, mas no esforzarse, no es hacer tu voluntad. Tú no tienes el control. Y si crees que tienes el control, realmente estás utilizando las ideas que te ha vendido en los medios de comunicación. Pongamos el caso de Gedeón. Gedeón iba con 300 personas a destruir a 10,000 soldados. Y solo gritaron en el nombre de Dios, vamos a atacarlos, ¿verdad? Y cuando sintieron se cayeron todos. Todos murieron. ¿En qué momento Gedeón tuvo que pelear o hacer un acto de violencia para poder vencer? No tuvo que hacer absolutamente nada. Simplemente ejecutar lo que Dios le mandó a hacer, mas no esforzarse para hacerlo. Eso es interesante. Dios nos manda a hacer su voluntad y vamos a tener éxito haciendo su voluntad si ejecutamos tal cual Él nos manda, y van a ver que van a poner poco de su esfuerzo para poderlo lograr si hacen lo que les pide Dios. Pero ahora, si ustedes hacen su propia voluntad, van a ver cuánto más se van a tener que esforzar en su vida. Por eso aquí hay otros dos versículos. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Encaja perfectamente con lo que les vengo diciendo. Juan 15:45 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea que si el que quiere dar fruto por sí solo, lograr hacer las cosas por su propia voluntad, tener el propio control de su propia vida, no va a lograr nada. Pero si ustedes están con Cristo, ni siquiera van a tener que mover mayor esfuerzo y van a estar dando más frutos que cualquier otra persona. Y la psicología. No, es que mi psicólogo me dice a mí que yo, para poder crear técnicas de poderme curar o poder lograr sanar mis problemas emocionales o psicológicos, ellos utilizan un método para retroalimentarnos, y es como ir descubriendo el porqué de nuestras malas decisiones. Sin embargo, no solucionamos nada. Simplemente descubrimos el por qué tomamos la mala decisión y creemos que ahora sí vamos a poder tomar buenas decisiones, mas nunca llegamos al resultado, nunca llegamos a la solución. Y por eso las clínicas psicológicas hoy están llenas. Entonces, junto con Cristo recibimos nosotros el Espíritu. ¿Y por qué es esto? Nosotros lo encontramos mucho de esto en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba del santuario, y lo encontramos mucho en el Nuevo Testamento, en el Pentecostés, cuando las personas reciben el Espíritu.
¿Y qué quiere decir? ¿Qué dice la Biblia sobre este espíritu? En Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Todos estos es tener conocimientos, tener inteligencia, es tener sabiduría, es que tomar buenas decisiones. Entonces, si yo tomo buenas decisiones, me va a ir muy bien en la vida y voy a generar mucho fruto. ¿Qué dice 2 Timoteo 1:7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, esa es la psicología el engaño de la psicología del autocontrol, que creemos que nosotros tenemos el poder en nuestras propias manos y no lo tenemos, nunca lo hemos tenido. Solo los mensajes subliminales que hemos visto a través de los medios de comunicación nos dicen, you can do it, tú puedes lograrlo. Si te esfuerzas vas a lograr esto y vas a poder sobresalir más y vas a ser millonario y etcétera. Cuando realmente es, si no tenés el Espíritu de Dios, no podrás hacer absolutamente nada y no vas a poder nunca tener control de tus propias decisiones. Entonces la reflexión que les quiero dejar hoy la encuentran en Juan 8, 31, 42. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido frustrados cuando quieren lograr algo y sienten que no salen de ese agujero o sienten que pelean en contra de la pared cuando quisieron hacer su propia voluntad? Yo soy uno de esos, pues yo pasé por una frustración durante mi vida que yo sentía que no avanzaba y no avanzaba y no avanzaba y decía, ¿por qué? Si tengo muchos dones, si tengo muchos talentos, si tengo un título, tengo una maestría, tengo esto, ¿por qué no logro subir ese otro peldaño que supuestamente los medios de comunicación me han vendido que ya debería estar en ese punto? Y cuando descubrí la palabra de Dios me di cuenta de algo y lo decía Cristo, ustedes sin mí nada podéis hacer. Y cuando descubrí esto me hizo libre, me dio paz, me dio seguridad, me dio autoestima, me siento tranquilo sin necesidad de haber llegado a ser millonario, ser Richard Branson, Michael Jordan, o quien sea. Entonces, conclusión, nuestro sexto engaño que vimos hoy es el hacer nuestra voluntad, es en vano. El enemigo nos ha vendido esa idea porque sabía que no podríamos avanzar en la vida sin Cristo. ¿Qué nos lleva a esto? Por lo que nos lleva a la frustración, luego a la depresión y por último a la muerte. Todas las personas que se sienten frustradas empiezan a estresar más y no van a lograr su objetivo, entonces se deprimen. Y cuando se deprimen empiezan a buscar probablemente vicios o probablemente se exijan el triple y que empiezan a darles derrames, les empiezan a dar cirrosis por la bebida, les empieza a pasar un montón de cosas malas hasta que terminan muriendo o hasta el mismo suicidio. ¿Por qué? Por haber pensado que siempre tuvieron el control y nunca se pusieron a pensar de dejarle el control a Dios y dejar que su espíritu esté en nosotros y nosotros podamos tener un dominio propio, un control y poder llevar nuestra vida felices, con muchos frutos, con muchas bendiciones. Entonces, ese era el capítulo de hoy. El próximo capítulo va linkeado con este. ¿Por qué? Porque no solo es como lo que nosotros vemos y lo que nosotros recibimos o hemos sido estimulados nos engaña, sino que también los alimentos, lo que yo consumo, también va a permitir que yo sea estimulado y tome otro tipo de decisiones. Solo por ponerles un pequeño ejemplo. ¿Cómo me hace sentir cuando estoy sobrio o cuando estoy en borrachera? Obviamente soy dos personas diferentes. Lo mismo sucede con la alimentación. Entonces, no se lo pierdan. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario.